La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En la Biblia hay una escritura muy interesante que quiero compartir contigo, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 32 al 34. Mira lo que dice allí. Dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladadas. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos y sus estatutos y sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso por nombre de Israel. Me llama mucho la atención esta escritura porque dice aquí que ellos temían a Jehová porque les habían enseñado la ley de Dios, pero adoraban los ídolos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que una persona pueda temer a Dios y adorar también a los ídolos? Bueno, el trasfondo de lo que está hablando aquí la Biblia fue que cuando Israel ya estaba establecido, que se dividió el reino, los de el reino del norte, que eran las 10 tribus que se establecieron en Samaria, pecaron delante de Dios y Dios envió al rey de Asiria para que los conquistara y los llevó cautivos a su reino. Y envió a ese lugar algunos grupos para que se establecieran allí en aquellas ciudades de Israel. Y la Biblia dice que venían leones y atacaban a las personas y morían. Entonces, preocupados por esta situación, le dicen al rey, mira, parece que el pueblo que está allí no está honrando correctamente al Dios de ese territorio, porque no conocen la ley. Así que manda a alguien que les enseñe. Y el rey mandó a un sacerdote para que le enseñara la ley. Y vino el sacerdote y le enseñaron la ley. Pero a pesar de que enseñaron la ley de Dios, ellos hacían lo que leía aquí en la Biblia. Temían a Jehová, pero adoraban a sus ídolos. No solamente ellos, sino sus generaciones. Y hasta el día que se escribió esta escritura, todavía lo seguían haciendo. ¿Por qué? Porque no solamente era el hecho de decir temo a Dios, sino el obedecer a Dios. Y eso me lleva en la Biblia, el libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículo 10, hay otra escritura interesante que le pasó a Israel. Dice allí, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. O sea, esto está hablando de los hijos de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. La primera generación había visto la obra de Dios en Egipto, cuando atravesaron el desierto, cuando llegaron a la tierra y la conquistaron y habían visto las maravillas de Dios. Pero cuando ellos murieron, se levantó una nueva generación que no había visto las maravillas de Dios. Y por esa razón, ellos no conocían realmente la obra de Dios, solamente conocían por oídas, como dijo Job, ¿no? De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y lo que quiero enfatizar en esta enseñanza del día de hoy, en este mensaje, es la importancia de que nosotros no solamente digamos lo que Dios ha hecho en el pasado, sino que busquemos a Dios para que ese Dios de ayer se manifieste hoy en medio nuestro. Porque hay gente en los lugares donde conocen a Dios solamente por oídas, por lo que han oído de lo que Dios hizo en el pasado. Pero Dios no es un Dios del pasado. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y hay una generación nueva que no conoce la obra de Dios. Y cuando no se conoce la obra de Dios, puede hacer que pase lo que le pasó a los de Samaria cuando estuvieron allí. Temían a Dios,
pero no servían a Dios, no guardaban los mandamientos de Dios como se expresa en la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, el evangelio, el cristianismo no es una religión. El evangelio, el cristianismo es una vivencia, es una vida, no es una religión muerta y vacía como las demás. No, nosotros tenemos que tener una experiencia real con Jesucristo. Tenemos que ver la mano de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos comprender a ese Dios que dice la Biblia. Yo creo mucho en el evangelio porque el evangelio es práctico. Yo he oído, he visto, he leído lo que Dios hizo en el pasado y qué bueno que Dios bendijo en el pasado a las personas. Pero la gente de hoy no solamente quiere oír un mensaje, un sermón bonito que lo motive, que lo inspire. Eso está bien, que se haga eso, que se motive a las personas. Pero la gente de hoy quiere ver el poder de Dios en acción. Quiere ver las manos de Dios obrando. Quiere ver las maravillas y los milagros de Dios. Porque el enfermo de hoy que ha oído lo que Dios sanó ayer, está bien, qué bueno que Dios sanó ayer, pero él quiere ser sanado hoy. Las personas que están atormentadas de los poderes de las tinieblas, quieren oír lo que Dios hizo con otros en el pasado, pero ellos quieren ser libres de sus opresiones. Las personas que están en el vicio, las personas que están en grande necesidad o que necesitan milagros, ellos quieren ver la gloria de Dios en su vida, lo anhelan. No podemos conformarnos simplemente con lo que ocurrió ayer, por lo que oímos ayer, sino que necesitamos ver a Dios obrando en nuestra vida. Y no solamente es nuestro deseo, es el deseo de Dios. Dios desea bendecirnos. Dios desea obrar en nosotros, suplir nuestras necesidades y la mano del Señor quiere obrar en medio nuestro. Pero eso no ocurre por arte de magia, eso no ocurre porque sí, sino que tenemos que hacer como enseña la Biblia. Hay que oír la palabra de Dios, hay que entender correctamente la palabra de Dios, pero tenemos que guardar la palabra de Dios, buscar a Dios en espíritu y en verdad, para que Dios se manifieste. Mis hermanos, estamos viviendo en uno de los momentos más gloriosos de la iglesia. Hay gente que dice, los días pasados fueron tan bonitos, tan bellos cuando veíamos a Dios obrando, etcétera. No podemos conformarnos con esas ilusiones pasadas. Eso ya terminó, eso fue para un momento. Pero Dios no es un Dios pasado. Dios quiere hacer la obra de Dios en nosotros hoy. La mano del Señor nos ha cortado hoy. Dios quiere manifestarse porque Dios quiere bendecirnos a nosotros. Y no solamente a nosotros como creyentes, sino que a través de nosotros Dios quiere manifestarse al mundo. El Señor siente compasión como cuando estaba en la tierra. La Biblia dice que el Señor sentía compasión por los enfermos, por los oprimidos y por los que estaban en el pecado. El Señor sentía esa carga. No solamente el Señor, los apóstoles. Recuerda esa escritura que dice cuando Pablo estaba en Atenas, que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa pasión tiene que estar en nosotros también. Nosotros que hemos sido salvados, que conocemos la palabra de Dios, que tenemos las promesas de Dios, Dios nos tiene aquí como el ente para bendecir a la humanidad. Y nosotros también tenemos que hacer la obra de Dios. Dios nos ha equipado, nos ha dado armas espirituales, nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, su presencia, las promesas de Dios, nos ha dado armadura espiritual, todo lo que necesitamos para poder ser vencedores y, como yo digo siempre, guerreros de Dios para trastornar el mundo. Ese es nuestro rol. Entonces, para que Dios se mueva en medio nuestro, tenemos que buscar a Dios. Primeramente, guardando la palabra de Dios para que Dios se agrade de nosotros y el Espíritu Santo se mueva. Y luego buscando a Dios en oración, enseñando la palabra, porque para que la fe crezca en los corazones. Y eso es lo que yo pretendo hacer con mis prédicas, mi enseñanza. Yo creo que Dios
es poderoso para obrar. He visto a Dios obrando en mi vida, en la vida de mucha gente a través de los lugares que he ido en diferentes partes del mundo. He visto a Dios sanando, libertando, llenando del Espíritu Santo, obrando. Y ese Dios no está muerto, ese Dios está vivo. Y la gente que se levanta hoy, la nueva generación, quiere ver también esas manifestaciones de Dios. Pero nosotros tenemos que provocar esa manifestación. La gente piensa que todo ocurre porque sí, cuando Dios quiera, yo voy a estar aquí esperando a que Dios me bendiga, pero eso no es así. Dios quiere ver la fe demostrada en acciones. No solamente decir yo creo, sino demostrar esa fe en acciones, creerle a Dios y buscarle en espíritu y en verdad y dejar que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro, darle libertad al Espíritu Santo, buscar esa llenura del Espíritu Santo y orar por la gente necesitada para que Dios obre, orar por los endemoniados para que sean libres, echar fuera esos demonios, orar por la gente enferma para que sean sanados. Tenemos que provocar y buscar esa presencia de Dios. Hoy, como dije, tenemos un día glorioso porque la Biblia dice que en los postreros días Dios iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Quiere decir que mientras estamos en los últimos días, la promesa de Dios es que Él va a derramar su Espíritu. Hoy estamos en ese tiempo. La mano del Señor no se ha cortado. La Biblia dice que donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia. Y que en los postreros tiempos Dios iba a manifestarse de una forma extraordinaria para preparar la iglesia para la última cosecha. Eso es lo que enseña la Biblia. En Joel lo dice claramente. En los postreros días Dios iba a obrar, iba a dar señales, que son las señales del fin, en el sol, la luna, las estrellas, pero también dijo que iba a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre la iglesia, para prepararnos. Esos son estos días. Pero como dije, eso no ocurre por arte de magia, ni solamente por entretener a las personas. Tenemos que buscar a Dios. Eso es lo que ocurría. Ellos habían oído las enseñanzas de Dios, el sacerdote vino y le enseñó, oían eso y tenían cierto temor de Dios, pero adoraban ídolos, actuaban incorrectamente. Y hay mucha gente que están en esa condición. Han oído la palabra de Dios, pero están actuando incorrectamente y nosotros tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que primeramente consagrar nuestra vida a Dios. Hay que buscar a Dios. Y la búsqueda a Dios se concentra cuando nosotros en intimidad nos consagramos a Dios. Hay que consagrarse a Dios. Esto no es una religión que simplemente yo voy a la iglesia 2 o 3 veces a la semana y me reúno con los hermanos, canto, alabo al Señor y me voy para mi casa y ya está. Eso no es el cristianismo. Eso es una religión. Y Dios no quiere una religión así. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No miembros, sino discípulos de Cristo que vivan 24 horas al día, 7 días de la semana, entregados al Señor para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Esos son los mandamientos de Dios. Y cuando buscamos al Señor, el Señor nos da entonces su poder, nos da su fortaleza. Eso es lo que enseña la Biblia. En Jeremías capítulo 6, verso 16, el profeta decía, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay que buscar esas escrituras, esa senda, esa vivencia. Me encanta, lo he dicho muchas veces, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el modelo de la iglesia. Ese es el prototipo de la iglesia. Lo he dicho muchas veces, lo repetiré muchas veces más, porque en la repetición hay retentiva para que nosotros podamos entender que no es una religión, que necesitamos buscar esa presencia de Dios para que el Espíritu de Dios se mueva, porque eso es lo que queremos. Hay una promesa, como dije en Joel, que el Espíritu Santo se da a derramar. Y la promesa es, perdón, sobre toda carne, sobre los adultos, dice ahí, los ancianos, sobre los niños. Dios quiere bautizar, llenar del Espíritu Santo a toda la iglesia. La Biblia dice en Corintios que la iglesia primitiva, dice Pablo, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu.
Ellos estaban todos llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que las iglesias estaban llenas de gozo y del Espíritu Santo. Hoy rara vez se habla del Espíritu Santo, de la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque simplemente se tiene como una religión. Hay gente que no enseña eso, que no predica eso y que no busca esa presencia de Dios. Y por eso la gente no lo recibe. Nosotros somos los que vamos a guiar el rebaño del Señor. Para eso Dios nos ha puesto, ¿no? Para guiar la grey de Dios. Y no, vamos a tener que darle cuenta a Dios si no actuamos correctamente. Y Dios nos llama a que nosotros busquemos a Dios y le enseñemos a los otros. No solamente que conozcan a Dios de oídas, sino por experiencia propia, para que ellos también puedan recibir el poder de Dios y que los milagros se manifiesten. Los milagros no son solamente para cruzadas de sanidad una vez al año o 2 veces al año. No, los milagros son para que la iglesia del Señor se manifiesten los dones, se manifiesten los milagros, para que los creyentes puedan ir a predicar, a ganar almas, a orar por los enfermos, para que Dios se sane. Eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva. Eso era lo que pasaba en la iglesia del primer siglo. Ellos trastornaron el mundo porque donde quiera que iban, predicaban la palabra, se convertía la gente, echaban fuera a los demonios, oraban por los enfermos, se sanaban. Esa fue la comisión de Jesús. Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo y hagan miembros en la iglesia, reúnanlos en un templo y esperen a que yo venga. Eso no fue la comisión de Jesús. Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será y sea bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Vayan en mi nombre, echen fuera a los demonios, pongan la mano sobre los enfermos para que se sanen. Ese es el evangelio completo, que la gente pueda recibir milagros de Dios. Y cuando la gente entiende eso y busca eso, entonces la religión no es solamente de oídas que te había oído. Entonces pueden tener experiencias con Dios. Y esa manifestación y esa experiencia nos hacen acercarnos a Dios. Nosotros tenemos una lucha espiritual en este mundo. Hay unas batallas terribles. Las batallas las tienen los adultos, pero sobre todo los tienen los jóvenes, los niños. Estamos en un periodo de guerra, estamos en una guerra, estamos en un mundo que no es nuestro y este mundo está vendido al pecado y Satanás ha descendido con furia sabiendo que le queda poco tiempo y está, como Jesús dijo, vino a hurtar, matar y destruir, está haciendo su obra. Y los únicos que pueden detener la obra del enemigo somos nosotros, la iglesia. Nosotros, Dios nos ha dado las armas para combatir esas obras del enemigo. Entonces, está en nuestra mano que nosotros podamos cumplir la misión del Señor y hacer la obra de Dios contrarrestando esos ataques. Y cuando la gente busca a Dios, estoy hablando de una consagración espiritual, de oración, de poderosos en la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Eso nos da fuerza para contrarrestar esas tentaciones y esas batallas que tenemos diariamente en un mundo que cada día está de espaldas a Dios. Y muchos jóvenes que están batallando espiritualmente con las tentaciones, lo que necesitan es consagrarse a Dios, es buscar a Dios para que Dios los fortalezca, para que Dios los llene de su presencia. En Efesios capítulo 3, versículo 16, esta escritura me gusta mucho porque aquí habla de cómo Dios nos va a dar esa fuerza espiritual para poder vencer las tentaciones. Dice la Biblia, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos esa fuerza espiritual para vencer las tentaciones. Los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos, todo el mundo necesita esa fuerza espiritual. Y dice aquí la Biblia que tenemos que orar, eso era lo que Pablo estaba diciendo, estaba hablando de la oración. Dice que debemos orar para que Dios nos dé, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, para que nosotros podamos tener victoria, para que podamos guardar la palabra de Dios, para poder agradar al Señor, para que Dios se mueva y se manifieste en medio de nosotros. Entonces tenemos que consagrarnos a Dios, buscarnos a Dios. Eso me recuerda a lo que dice en Mateo capítulo 26, verso 41. Lo he repetido muchas veces. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar. Pero la gente no ora. La gente no estudia la Biblia, no la lee, no escudriña la palabra, no se llena del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones si no buscamos la plenitud de Dios? Eso no es posible. Para poder tener fuerza contra las tentaciones, fuerza contra el enemigo, tenemos que equiparnos. La Biblia dice en Efesios, vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, se vence a los apetitos carnales cuando nos consagramos a Dios. Y cuando nos consagramos a Dios, entonces tenemos el dominio propio, la fuerza del Espíritu Santo para vencer las tentaciones. Porque estamos buscando a Dios y Dios nos llena del Espíritu Santo. Y en Ezequiel, en el capítulo 36, versos 25 al 27, me gusta mucho estos versos. Dice así, esta es promesa de Dios para nosotros. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está la promesa de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos la ley de Dios para obedecerla, para agradarle. Pero no solamente nos deja con el conocimiento mental, Él quiere que busquemos esa plenitud del Espíritu, porque es el Espíritu Santo que nos da la fuerza. Como dice la Biblia en Efesios, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que podamos, como dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, prácticamente todo ese capítulo habla de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Tenemos una batalla espiritual, una lucha contra los deseos carnales y contra la vida espiritual. Y como Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Pero para que el espíritu tenga dominio sobre la carne, tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. No sé por qué la gente no entiende esto. Y por eso lo he hablado y lo repetiré muchas veces más hasta que la gente entienda. Para poder tener a Dios hay que buscarlo. Si tú no buscas a Dios, no vas a poder tener la plenitud de Dios. Mientras más busques a Dios, más vas a ver la mano de Dios en tu vida. Mientras menos busques a Dios, menos vas a ver. La Biblia dice, acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. Tenemos que volver a esa senda antigua, a la búsqueda de Dios, a lo que dice la Biblia. Si se humillan en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonar sus pecados y sanar su tierra. Sanar la tierra es derramar su espíritu para que nosotros podamos ser sanados en todo sentido. Esa es la voluntad del Señor. Pero para eso tenemos que hacer nuestra parte, consagrar nuestra vida al Señor para poder vivir en esa vida. Y cuando nosotros tenemos esa fortaleza espiritual de Dios, entonces podemos vencer las tentaciones y poder agradar al Señor, como dice la Biblia. Tenemos esta naturaleza humana, ¿verdad? Que lucha contra nosotros, que batalla contra el alma. Pero Dios nos llama a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, cuando nosotros buscamos a Dios en espíritu y en verdad, entonces podemos vencer la tentación. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, hay una escritura bien interesante que dice lo que podemos hacer. Con esa fuerza espiritual podemos hacer esto. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa vida de santidad, de consagración, de santificación se logra cuando nosotros nos fortalecemos y esa naturaleza humana, desechamos esa naturaleza humana y voluntariamente con la fuerza de Dios y la llenura del Espíritu Santo nos vestimos del nuevo hombre. Por eso es que la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Y tenemos esa lucha. Romanos dice que estamos luchando contra la naturaleza humana, pero dice que nosotros tenemos que buscar al Señor para poder vivir en esa vida, en esa vida de triunfo. En Romanos capítulo 6, 7 y 8, yo te invito para que estudies con profundidad esos 3 capítulos. Habla ahí de cómo puedes tener esa victoria sobre las tentaciones. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya que estamos en el Señor, ¿vamos a seguir viviendo una vida mediocre espiritualmente, con pereza espiritual? De ninguna manera. Si tenemos la fuerza de Dios y los medios para poder vivir, Dios demanda que entonces usemos esas cosas. Y dice, así también, el verso 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos vivir esa vida que agrada a Dios si utilizamos esos medios que Dios nos ha dado. Estas enseñanzas que hay, no solamente para conocer a Dios, como aquella referencia que di inicialmente, que temían a Dios, pero adoraban ídolos. Hay cristianos que dicen, no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero viven una vida mediocre espiritualmente. No tienes que vivir esa vida mediocre cuando la gracia del Señor, el Espíritu Santo, lo que Dios nos ha dado es para vivir una vida triunfante sobre el pecado. Aquí lo dice bien claro. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pero tenemos que vivir en esa vida de consagración. El Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y algunos se quedan solamente ahí, pero no dice ahí no hay un punto, hay una coma. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el verso 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, Dios está hablando claro. Aquí está la palabra de Dios. Yo te he dado los versículos bíblicos que confirman la enseñanza. Dios quiere moverse, no para que nuestra generación oiga de oídas a Dios y conozca de oídas a Dios y viva en un cristianismo religioso, no, para que vivamos la vida profunda. ¿Qué hay que hacer? Como dice la Biblia, para los caminos y preguntar la senda antigua. Aquí yo te di, senda antigua, estos son versos de la palabra, esta es la senda antigua, la Biblia, lo que enseña la Biblia. Vamos a entender esto y vamos a consagrarnos a Dios para llenarnos de su presencia, para reclamar esa promesa de los últimos días que iba Dios a derramar su espíritu, para tener fuerza espiritual y para que con esa fuerza espiritual recibamos los milagros de Dios, desarrollemos esos milagros y no solamente esas maravillas para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor, para que trastornemos al mundo. Y haciendo esto, cuando el Señor venga, que nos encuentre haciendo así. Cuando el Señor venga, si viene hoy, ¿cómo te encuentra a ti? ¿Cómo estás tú esperando al Señor? ¿Estás viviendo en esa vida que dice la Biblia? ¿O estás simplemente alejado de Dios, aunque temiendo a Dios, sin guardar la palabra, sin ver la gloria de Dios? Mis hermanos, Dios nos da esta palabra. Dios te está hablando a ti. Hoy lo siento por el Espíritu que Dios está ministrando a vidas que están escuchando esta palabra. No solamente creyentes, ministros, Dios nos ha puesto para que nosotros cumplamos la misión de Dios. ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios nos ha dado, con el ministerio que Dios nos ha dado? Vamos a buscar ese avivamiento porque Cristo viene pronto y quiere tener una iglesia preparada y por eso está hablando, por eso siento esta carga de Dios para hablarte, porque Dios quiere que tú estés preparado, que prepare la iglesia, que nosotros podamos vivir la vida que agrada a Dios, porque Cristo viene y queremos irnos todos con el Señor. Espero que esta palabra sea recibida por ti. Yo te invito para que tú puedas recibirla y que pueda ser de bendición a tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alza a ti su rostro y ponga en ti paz.